Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de sumergirnos en una historia que, créanme, es de esas que te dejan pensando y mucho. Hoy vamos a hablar de un giro inesperado, un cambio radical, un antes y un después en la vida de dos personas que todos conocemos y que de alguna u otra forma nos han robado el corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Listos para descubrir cómo un simple proyecto laboral cambió sus vidas para siempre? Hoy vamos a explorar esa historia de amor que traspasó la pantalla, ese romance que comenzó frente a las cámaras y que, para sorpresa de muchos, se convirtió en una realidad palpable. Vamos a bucear en los momentos clave, en las pistas que nos fueron dejando, en esos detalles que a posteriori cobraron un significado mucho más profundo. Prepárense porque vamos a viajar en el tiempo, a recordar esos primeros coqueteos, a revivir las escenas más románticas, y a tratar de entender cómo fue que Cupido hizo de las suyas en el set de Love is in the Air. Pero antes de empezar, un pequeño favor: si eres nuevo por aquí, o si ya nos acompañas pero aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque prometo que vienen muchas más historias apasionantes, análisis de series y películas, y por supuesto, mucho salseo. Así que suscríbete y únete a la comunidad. Me encantaría tenerte por aquí. Ya somos una familia y cada día crece más, así que la invitación está abierta. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Para entender bien el giro inesperado, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todo comenzó con Love is in the Air, la serie turca que conquistó al mundo, un fenómeno televisivo que traspasó fronteras y que se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. En ella, Kerem Bürsin interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un tanto distante, pero con un corazón de oro, y Hande Erçel a Eda YLDZ, una joven soñadora, llena de vida y con un espíritu indomable, que se ve obligada a fingir ser su prometida. ¿Quién no recuerda esos primeros encuentros llenos de tensión? Esos choques de personalidades que parecían chispas a punto de explotar, esa química innegable que se sentía desde el primer episodio. La serie nos transportó a un mundo de ensueño con paisajes espectaculares, vestuarios elegantes y una trama que mantenía al espectador pegado a la pantalla. La historia de Serkan y Eda, con sus idas y venidas, sus mentiras y verdades, sus risas y lágrimas, nos recordaba que el amor es un viaje lleno de emociones, con sus propios desafíos y recompensas. Lo curioso es que, como suele pasar en estos casos, la magia que veíamos en la pantalla no era solo producto de un buen guión y una excelente dirección. Kerem y Hande irradiaban una conexión especial, una complicidad que traspasaba la ficción. En las entrevistas, en los eventos, en las redes sociales, se notaba que algo más estaba pasando entre ellos. La forma en que se miraban, los gestos de cariño, las risas compartidas, todo apuntaba a una conexión más profunda que la simple amistad. Pero como buenos profesionales, se mantenían discretos, alimentando la intriga sin confirmaciones ni desmentidos oficiales. Era un juego de equilibrios, una danza delicada entre la realidad y la ficción. Y es que, ¿quién podría culparlos? Imaginen la presión de estar en el ojo público, de lidiar con los rumores constantes, de mantener la privacidad mientras el mundo entero especulaba sobre su relación. Era un juego de equilibrios muy delicado, y ellos, al parecer, lo jugaron a la perfección. Supieron manejar la situación con elegancia y profesionalismo, sin dejar de lado la conexión que sentían el uno por el otro. Los meses pasaban, y la serie seguía cosechando éxitos. Las escenas románticas de Serkan y Eda, interpretados magistralmente por Kerem y Hande, se volvieron virales. El público se enamoró de su historia, de su química, de su complicidad, y no tardaron en comenzar a shippear a la pareja en la vida real. Los fans, ávidos de señales, analizaban cada foto, cada like, cada comentario. Se convirtieron en detectives sentimentales, descifrando cada pista, cada guiño, cada señal que pudiera confirmar sus sospechas. Y poco a poco las pistas se fueron acumulando, como las piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a tomar forma. Primero fueron los rumores. Rumores que circulaban en las redes sociales, en los foros de fans, en los medios de comunicación. Rumores que hablaban de cenas románticas, de viajes secretos, de gestos de cariño fuera del set, rumores que alimentaban la esperanza de los fans y la curiosidad de los medios. Luego, las fotos. Fotos que los mostraban juntos, fuera del set, disfrutando de su tiempo libre. Imágenes que revelaban gestos de cariño, miradas cómplices, y una cercanía que iba más allá de la amistad.
fotos que eran analizadas con lupa, buscan o cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Pero, ¿eran solo amigos? ¿Era una estrategia de marketing para promocionar la serie, una forma de mantener la atención del público? La duda era constante y la intriga cada vez mayor. Y entonces llegó el momento del giro inesperado, el momento que todos esperaban, el momento que marcó un antes y un después. En un evento público durante una entrevista, Kerem y Ande se dejaron ver juntos, tomados de la mano, con una sonrisa radiante que lo decía todo. La noticia corrió como la pólvora, como una onda expansiva que arrasó con todo a su paso. Las redes sociales explotaron, colapsaron, se inundaron de mensajes de felicitación, de emoción, de alegría. Los fans enloquecieron, celebrando la confirmación de su amor, la materialización de sus sueños. Era oficial. La pareja de Love is in the air era real, y el amor había triunfado, traspasando la barrera de la ficción y convirtiéndose en una hermosa realidad. Ese fue el momento clave, el punto de inflexión, el momento que cambió sus vidas para siempre. A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás. Kerem y Ande comenzaron a compartir más momentos juntos, a mostrar su amor sin tapujos, a gritar al mundo que estaban enamorados. Sus redes sociales se llenaron de fotos y vídeos que documentaban su día a día, sus viajes, sus planes, sus gestos de cariño y su complicidad. Los fans que habían seguido su historia desde el principio, estaban encantados, celebrando cada paso que daban, cada momento de felicidad que compartían. Se sentían parte de su historia, de su amor, y les brindaban su apoyo incondicional. Pero, ¿qué fue lo que cambió sus vidas para siempre? ¿Cómo este proyecto laboral los transformó de tal manera? Pues bien, el cambio fue profundo y significativo, un proceso de transformación que los enriqueció en todos los aspectos de sus vidas. En primer lugar, el rodaje de Love is in the air les brindó la oportunidad de conocerse, de pasar tiempo juntos, de conectar a un nivel más allá de lo profesional. El set de grabación se convirtió en su espacio de encuentro, donde la magia surgió de manera natural, donde la química se fortaleció y donde el amor floreció. Además, la serie les abrió las puertas a la fama internacional. Ambos, Kerem y Ande, se convirtieron en estrellas a nivel mundial, con millones de seguidores en todo el planeta. La serie fue un trampolín para sus carreras, un éxito que los catapultó a la fama y les brindó la oportunidad de crecer profesionalmente y de participar en nuevos proyectos. Este éxito sin duda fortaleció su relación, ya que pudieron compartir este momento de gloria juntos, apoyándose mutuamente y celebrando sus logros. Pero el cambio más importante sin duda fue el amor. El amor que sintieron el uno por el otro, un amor que los transformó en personas más felices, más completas, más auténticas. Un amor que les dio la fuerza para enfrentar los desafíos de la fama, para mantenerse unidos a pesar de las críticas y los rumores. Un amor que los llevó a vivir una historia que, a pesar de todo, sigue emocionando y enamorando a miles de personas en todo el mundo. El amor es un sentimiento poderoso, capaz de transformar vidas y de superar cualquier obstáculo. El amor entre Kerem y Ande fue un amor apasionado, lleno de gestos de cariño, de miradas cómplices, de risas compartidas. Fue un amor que se alimentó de la admiración mutua, del respeto y de la complicidad. Fue un amor que inspiró a sus fans, que les demostró que el amor verdadero existe y que puede ser encontrado en los lugares más inesperados. Sin embargo, como en toda historia de amor, hubo altibajos, momentos de felicidad y momentos de tristeza. Hubo momentos difíciles, momentos de crisis, momentos en los que la relación se puso a prueba. La fama, la presión de los medios, las críticas de algunos detractores, todo esto pudo afectar su relación. Pero al final, el amor fue más fuerte. Y aunque la historia de Kerem y Ande tuvo su final, nos dejaron un legado de amor y de esperanza. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que el amor puede transformar nuestras vidas, y que a veces, los giros inesperados son precisamente lo que necesitamos para ser felices. La vida es como una montaña rusa llena de altibajos, de momentos de felicidad y de momentos de tristeza. Y aunque la historia de Kerem y Ande tuvo su final, su paso por Love is in the air y su amor nos dejaron un legado de esperanza y de inspiración. Ahora bien, la historia de Kerem y Ande es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia de crecimiento personal, de madurez, de valentía. Ambos supieron manejar la fama, lidiar con la presión, y mantener la esencia que los hizo brillar. Supieron mantenerse fieles a sí mismos, sin perder la autenticidad ni la humildad.
Kerem, con su carisma, su talento y su profesionalismo, supo conquistar al público con su interpretación de Serkan Bolat. Supo ganarse el cariño de los fans y demostrar que detrás de la imagen del hombre exitoso y distante, se esconde un corazón noble y lleno de sentimientos. Hande, con su belleza, su talento y su dulzura, supo cautivar al mundo con su interpretación de Eda YLDZ. Supo transmitir la alegría, la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje, y supo ganarse el corazón de los fans con su sonrisa, su optimismo y su espíritu indomable. Ambos, Kerem y Hande, fueron un ejemplo de profesionalismo, de trabajo en equipo y de respeto mutuo. Supieron construir una relación sólida, basada en la admiración, el cariño y la complicidad. Y aunque las circunstancias cambiaron y sus caminos se separaron, su paso por Love is in the Air dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Después de su separación, ambos continuaron sus carreras, demostrando su talento y su profesionalismo en nuevos proyectos. Kerem se enfocó en su carrera como actor, participando en diferentes series y películas, y Hande siguió creciendo como actriz y modelo, participando en campañas publicitarias y proyectos benéficos. Demostraron que a pesar de los desafíos, la vida continúa y que siempre hay nuevas oportunidades para crecer y para ser felices. En conclusión, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que los giros inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Es una historia de crecimiento personal, de madurez y de valentía. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a perseguir nuestros sueños y a disfrutar cada momento de la vida. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Kerem y Hande, en este giro inesperado que marcó un antes y un después en sus vidas. Hemos explorado los momentos clave, las señales, las emociones, y hemos tratado de entender cómo este proyecto laboral cambió sus destinos para siempre. Hemos viajado en el tiempo, hemos recordado los momentos más románticos, y hemos tratado de comprender cómo fue que Cupido hizo de las suyas en el set de Love is in the Air. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Me encantaría saber qué opinan, qué recuerdan de Love is in the Air, y qué les pareció la historia de Kerem y Hande. Déjenme sus comentarios, sus impresiones, sus anécdotas. Me encanta leerlos y saber qué les parece el contenido. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Así que no duden en apoyar el canal. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.